¿Cómo estás? Deseándote nuevamente muy felices Pascuas de Resurrección. Sí, nosotros celebramos la Pascua por largo tiempo, no solamente durante el tríodo pascual, no solamente el domingo de Pascua, sino que de hecho ese domingo de Pascua se prolonga por 8 días enteros y así toda la octava de Pascua que terminó este segundo domingo de Pascua es en realidad un solo día, un solo día litúrgico y todo se celebra como una solemnidad. Y por si fuera poco, vamos a seguir celebrando la Pascua por 50 días hasta que termine Pentecostés y concluye entonces este tiempo fuerte del año que es tan especial, que es tan rico. ¿Qué te llamó a ti la atención en la misa de este segundo domingo del tiempo de Pascua? La palabra de Dios es inagotable y aunque hayamos escuchado una y otra vez la primera lectura y la segunda y el Evangelio y hayamos cantado el Salmo, cada vez que volvemos a escuchar la palabra de Dios hay algo que quizás resuene con más fuerza que en otras ocasiones. A mí en esta ocasión, y mira que ya había hecho yo el análisis bíblico del Evangelio para Pasión por el Evangelio, pero en esta ocasión en la misa hubo un versículo o medio versículo que me llamó mucho la atención en la primera lectura que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, que recordarás que decía así: en los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y más adelante dice, diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan. Esto me llamó mucho la atención esta ocasión. Por supuesto que es algo que ya sabía, pero es algo que me atrapó y me metió en una reflexión muy profunda de ver cómo desde los albores del cristianismo, los primeros discípulos de Jesús que después se quedaron a cargo de los apóstoles, lo mismo que los discípulos ya de los apóstoles que no habían conocido a Jesús en persona, pero que por predicación de los apóstoles lo conocieron, todos ellos, entre las diferentes cualidades que destaca este hermoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que vivían unidos, que todo lo tenían en común, que vendían las propiedades y el producto lo distribuían entre todos, todo aquello, es notable cómo desde el principio los cristianos le daban culto a Dios. Y aquí lo dice con todas sus letras, diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan. Como sabes, esa fracción del pan es la celebración de la Eucaristía. Así es como comenzó todo. Comenzamos a tener iglesias hasta siglos después, ya por ahí del siglo cuarto, cuando éramos ya tantos los cristianos que no cabíamos en casas y cuando el Imperio Romano permitió el cristianismo, pues entonces de ahí adoptamos las basílicas romanas, que eran edificaciones que ellos usaban para actos civiles, para actos de gobierno, las adaptamos, las cristianizamos y que comenzamos a darle culto a Dios ahora congregados en asamblea, pero ahí en las basílicas que, bueno, fueron progresando y ahora son también nuestras iglesias. En fin, eso es otra historia, pero al principio la Eucaristía se celebraba en los comedores de las casas y llama mucho la atención ver cómo diariamente se reunían en el templo, pero ese reunirse es un congregarse litúrgico, es un congregarse en asamblea. No creas que ahí se quedaban de ver para saludarse y conversar, así como hacen muchos ahora en el atrio de la iglesia y después cada quien para su casa. No, se congregaban cultualmente, es lo que hacían en el templo. Iban al templo a adorar a Dios, iban al templo a orar y en sus casas celebraban la Eucaristía. Somos una iglesia eucarística desde el principio y somos una iglesia que le da culto a Dios desde el principio. Esto me llamó la atención, aunque tal vez alguien diga, bueno, pues es que es obvio. Sí es obvio, pero me llamó mucho la atención por dos razones. La primera, porque como sabes, me apasiona la liturgia y estos son los albores de la Sagrada Liturgia, por supuesto, pero también me emociona porque ver que el hecho de que
2000 años después, los cristianos sigamos congregándonos, sigamos reuniéndonos para darle culto a Dios y para partir el pan, es algo que nos hace tomar parte de toda esta iglesia cuyos albores vemos en los Hechos de los Apóstoles y que continuamos así esta tradición viva de darle culto a Dios, de partir el pan, porque así fue como nos lo mandó Jesús, porque así lo instituyó Él en la última cena y porque cada vez que estos primeros cristianos se reunían a partir el pan, estaban extendiendo aquella última cena, la estaban prolongando y así la iglesia ha venido prolongando esa última cena hasta la última misa que se ha celebrado el día de hoy, incluso hasta la misa que se está celebrando en este momento en alguna parte del mundo. No pertenecemos nosotros a una iglesia del siglo XXI, pertenecemos a la iglesia que fundó Cristo Jesús, que es una iglesia que le da culto a Dios y que es una iglesia eucarística desde el principio, una iglesia que parte el pan. Realmente es una profunda tradición de relacionarse con Dios la que nosotros seguimos y la que nosotros vivimos y la que nosotros practicamos. Y es que me llamó la atención porque a aquellos primeros cristianos no les bastaba con aprender de la predicación de los apóstoles, ni tampoco con intentar vivir lo mejor que podían lo que aprendían de los apóstoles, sino que les era necesario desde un principio darle culto a Dios, darle culto a Dios, era necesario para ellos y sigue siendo necesario para nosotros. Qué tristeza cuando alguien quiere vivir la fe a su manera, me refiero a la fe cristiana, pero a su manera apartada del culto a Dios, no yendo a la iglesia ni de broma, creyendo que Dios existe y pidiéndole cada vez que algo necesita. Y tal vez intentando de forma honesta ser buena persona, pero congregarse para darle culto a Dios es una necesidad existencial de la iglesia y por ello es una necesidad existencial de cada hijo de Dios, de cada bautizado, que era lo que dice aquí. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados. Es una necesidad existencial de los bautizados porque somos hijos de Dios. Darle culto a Dios, partir el pan, celebrar la Santa Misa, participar de ella y comernos a Cristo en esa Eucaristía. Eso me llamó la atención a mí en la Santa Misa. ¿Qué te llamó la atención a ti esta vez? Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.